Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos siguen a través de este canal. Bienvenidos una vez más. Como siempre, estamos aquí todos los domingos y martes llevando la palabra del Señor. Para aquellos que se nos unen por primera vez, como siempre decimos, este es un canal de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Nuestro propósito, nuestro único propósito es poder llegar con la palabra de Dios a la mayor cantidad de gente posible. Y esperamos que pueda ser este mensaje de bendición para su vida y para cualquier persona que usted pueda compartir. Esto es totalmente gratuito, es sin ningún compromiso y usted tiene la libertad, como siempre decimos, de dejar cualquier opinión que usted tiene, cualquier deseo, cualquier pregunta, así como compartirlo con todo el mundo, porque ese es nuestro propósito, ¿sí? Los domingos estamos haciendo un estudio en particular que se llama ¿Quién es este Rey de Gloria?, enfocándonos en la persona del Señor Jesucristo. Y llevamos varios domingos hablando acerca de la cruz de Cristo, lo cual no debería extrañar a nadie, porque, bueno, la cruz debe ser el tema principal en la vida de todos los cristianos. Vimos su humillación, vimos el sufrimiento de Cristo, vimos los motivos que le llevaron a la cruz. Pero la pregunta que aún nos queda por contestar es un poco lo que acabo de decir recién. Dije que la cruz debe ser el tema principal de los cristianos, pero ¿por qué? Y yo sé que la respuesta inmediata de cualquier creyente será, bueno, porque con la cruz nosotros alcanzamos la salvación, lo cual es correcto. Pero hay mucho más que eso involucrado en el sacrificio de la cruz. Y para poder apreciar la cruz en toda su magnitud, hoy vamos a entrar a profundizar un poco más los logros del Señor, las conquistas del Señor, lo que el Señor venció en la cruz del Calvario. Y para poder entenderlo verdaderamente vamos a empezar a tocar algunos términos, algunas palabras de esas difíciles que a veces aparecen y que utilizamos los pastores, algunos términos teológicos, los cuales nos van a ayudar a poder entender lo que hemos estado hablando de una forma más clara. Primero que nada, ciertamente, como dije al principio, la muerte del Cristo en el Calvario compró nuestra justificación. Y lo hemos mencionado varias veces, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿De qué se trata? Bueno, la justificación es un término legal que significa que usted como acusado es hallado inocente. Lo llevan a juicio, culpable o inocente. Bueno, dicen, es inocente. Pero la justicia de Dios va un poco más adelante que simplemente eso, porque no solo delante de Dios somos hallados inocentes, sino que somos hallados justos, como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Piense que usted fue a un juicio y en el juicio se demostró su culpabilidad y usted es sentenciado a muerte. Mientras usted está esperando que se cumpla la sentencia, que lo lleven a la silla eléctrica, su abogado, que en este caso es Jesucristo, hace todo lo posible para liberarlo. Pero las pruebas en su contra siguen mostrando que usted cometió el crimen, es culpable. Llega el día de la sentencia, lo llevan a la silla eléctrica, lo sientan, le ponen todo lo que tienen que ponerle. El verdugo está a punto de bajar la palanca para matarlo y entra una llamada. Y la llamada viene de el mandamás. Aquí en Estados Unidos sería del gobernador, pero en este caso va mucho más allá del gobernador porque la llamada telefónica viene directamente de Dios. Y dicen, pare, este hombre ha sido totalmente perdonado. El juez no solo lo encuentra inocente, sino que lo encuentra justo, lo declara justo. Quiere decir, todos, absolutamente todas las acusaciones
desaparecieron. Todos sus pecados han sido perdonados. Pero va aún más lejos. En la justicia americana hay un término legal que se llama double jeopardy, que quiere decir doble peligro o doble acusación. Esta expresión legal quiere decir que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo crimen. Si usted va a juicio y el juez declara que usted es inocente, no importa lo que pase después, no importa si aparecen nuevas pruebas, no importa si aparecen nuevos testigos, no importa si usted mismo dice sí lo hice, ya fue juzgado y fue hallado inocente y no puede volver a ser juzgado por el mismo crimen, porque ya lo encontraron inocente. Ya lo juzgaron una vez, lo encontraron inocente, ya está. Bueno, eso mismo ha pasado con nosotros. Se lo digo en términos bíblicos. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Satanás, su nombre significa el acusador. Déjeme decírselo más claro. Ni Satanás. ¿Quién se va a animar a acusarme de algo si Dios mismo, el creador de todo, dice, este hombre es justo? Ya está. Además, si alguien intenta decir algo, Cristo está allí a la diestra, o sea, en el lugar de poder, diciendo, este es mío, yo pagué por él. Ya está. Nadie puede hacerme nada. Ahora bien, antes de que se le suba la cabeza, que quede bien en claro que fuimos hallados justos por gracia. No es que usted y yo nos hayamos sido tan buenas personas, nos portamos tan bien, no es que lo merezcamos, pero Cristo nos amó tanto que murió por nosotros en nuestro lugar, para que nosotros fuéramos hallados justos delante de Dios. O como dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Ya esto es demasiado. Soy hallado justo, soy hallado como si nunca hubiera pecado. Dios me ve un hombre justo cuando yo sé lo que en realidad fui. Pero no solo eso, no solo nos justificó, sino que nos redimió. ¿Y qué es esto exactamente? Bueno, el término redimir es un término que viene de la antigüedad. Cuando un esclavo, una persona era esclava, la única forma de hallar la libertad era que alguien pagara el precio de su esclavitud, fuera redimido. ¿Sí? Los romanos nos dice que, el libro de los romanos nos dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos o separados de la gloria de Dios, o sea, no tenemos ningún derecho, somos propiedad del diablo, estamos en el mercado de esclavos del diablo. Pero resulta que Cristo vino y pagó nuestra libertad a precio de su sangre. Y ahora somos redimidos. O como dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo ya no soy esclavo del diablo porque Cristo me liberó, me redimió. Eso no quiere decir que el diablo no me va a tentar. Me va a tentar todos los días de mi vida hasta el final de mi vida. Pero resulta que ahora que estoy en Cristo, Él me puede tentar, pero Él no tiene ningún poder sobre mí. No tiene, repito, ningún poder. No me puede obligar a hacer nada que yo no quiera. Lo puedo enfrentar y puedo decir no a la tentación, cosa que antes en la carne no podía decir. Aún más, no solo puedo decirle que no, Cristo me ha redimido y está en mí, yo soy propiedad del Señor. Así que ahora no solo puedo enfrentarlo,
sino que si yo lo enfrento en Cristo, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Este diablo que tiene mucho más poder que yo, humano, que yo no podría jamás enfrentar. Ahora le puedo enfrentar cara a cara y decirle, te vas. Y ya una cosa, se tiene que ir, porque más grande es el que está en mí que el poder que él pueda tener. Eso es porque Cristo pagó en mi lugar. La palabra teológica de la obra de Cristo es la siguiente que viene: hizo propiciación por mis pecados. Y suena muy complicado, pero en realidad propiciación no va más allá de la complicación. Dice 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios estaba muy enojado con nosotros. De hecho, la ira de Dios estaba sobre nosotros, el juicio de Dios estaba sobre nosotros. Y tenía razón, porque todos habíamos pecado, todos nos habíamos apartado de Él. Pero la muerte de Cristo en la cruz apaciguó, calmó el enojo de Dios, porque la deuda estaba completamente saldada. Dios aceptó el pago total de la deuda. Teníamos la bancarrota, nos iban a vender la casa, pero vino el Señor y pagó y, ok, acepto, ya no me debe más nada, ya no está más enojado con nosotros. De hecho, se siente satisfecho con el sacrificio. El sacrificio de Cristo fue suficiente, lo hizo por nosotros. Y como consecuencia, trajo otra palabrita teológica que es reconciliación. O sea, Cristo resolvió el conflicto que había entre Dios y nosotros, el enojo que había, y trajo armonía entre Dios y nosotros. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, o por medio de nosotros. Es que rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y quiero destacar en todo esto algo muy importante. El sacrificio de Cristo es suficiente, no solo para mis pecados. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados, a los hombres sus pecados. O sea, no solo es mis pecados. El sacrificio de Cristo es suficiente para los pecados de todo el mundo. No necesita hacer nada más. El sacrificio de Cristo es suficiente. Su sangre es tan valiosa que tiene el poder de perdonar todos los pecados de toda la humanidad. Pero claro, lea con cuidado, porque dice que la reconciliación viene en Cristo. O se lo digo más claramente, no importa la gravedad de su pecado, la salvación y el perdón de todos sus pecados es posible, pero para poder obtenerlo, usted tiene que estar en Cristo. No tiene que hacer una penitencia, no tiene que prender una vela, no tiene que golpearse o privarse de algo, no tiene que ir caminando a ningún lado. De hecho, no hay nada que usted desde el punto de vista humano pueda hacer. Lo interesante es que tampoco hay nada desde el punto de vista humano que usted necesite hacer, porque Cristo lo hizo todo por usted. Y el sacrificio de Cristo es suficiente. La única forma de ser salvo, la única forma de que Dios lo vea justo, la única forma en que puede encontrar el perdón a todos sus pecados
es estando en Cristo. Y esto lo logra el día de que usted reconoce que es un pecador, le pide al Señor que lo perdone y que entre en su corazón. O como dice el pasaje que leímos anteriormente, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura o una nueva creación. Por eso es que Pablo tiene esa urgencia, esa carga, ese pedido. Dice, rogamos, les pido por favor en Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Hay una palabra más que quiero mencionar y es muy interesante. Es la palabra santificación. Y santificación es ese proceso que comienza el mismo día de nuestra salvación y que va a durar hasta que el Señor venga a buscarnos, que nos permite crecer espiritualmente para ser cada día más, madurar, no quedar en la niñez, sino ir creciendo espiritualmente para ser cada día más como Cristo. La palabra literalmente es santificar. Tenemos un concepto equivocado de lo que son los santos. Santificar quiere decir poner aparte, separar. ¿Sí? Usted es especial. Su vida ha sido apuesta aparte por Dios, para su gloria. Mi vida no me pertenece a mí, ya fui comprado por precio, como vimos recién a través por la sangre de Cristo, y ya no vivo para mí. Ahora vivo para aquel que me salvó, para aquel que dio su vida por mí, para aquel que me justificó y me separó para sí. Así como una novia cuando se compromete queda separada para su novio, hasta aquel día en que el día de la boda, en que el novio la presenta en sociedad por primera vez delante de todos los testigos y le declara públicamente su amor. Así el Señor nos ha separado para un día cuando nos va a presentar delante del Padre muchos testigos, como una novia blanca, pura, sin mancha, sin arruga, sin nada de a qué avergonzarse. Y si todo esto le parece poco, voy a aún decirle algunas palabras más. Quiero hablar un poquito de una palabra interesante que es la palabra adopción. Nadie es huérfano en la familia de Dios. No hay tampoco primos segundos ni nietos. No solo hay hijos. En la antigüedad, la adopción era diferente a cómo se lleva a cabo en nuestros días, porque la adopción se llevaba a cabo cuando la persona era un adulto y no cuando era un niño. Y la razón por la cual se hacía esto era para que la persona fuera consciente en el momento de su adopción cuáles eran todos sus derechos y cuáles eran todos los privilegios al ser adoptado. Cuando se fue Jesús al cielo, cuando ascendió al cielo, nos dijo en Juan 14, no se turbe su corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No vamos a ser agregados, vamos a ser parte de la familia de Dios. No vamos a ser aquel pariente lejano que llegó de visita y hasta es una carga. No somos hijos. Y como hijos, coherederos de Cristo y de su gloria. Todo lo que es de Cristo me pertenece, porque también soy hijo. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, usted está en la línea de herencia de todo lo que es de Cristo. Todo lo que es de Cristo es suyo. Usted no va a llegar al cielo como un desconocido, como un intruso, como un agregado. No. Usted entra con todos los derechos como hijo. Usted ha sido adoptado en la familia de Dios. Para que le quede aún más claro, un hombre estaba con su hijo en medio de un pastizal y se produce un gran incendio. Y el hombre trata de detener el incendio, pero el fuego seguía avanzando. Entonces el hombre hizo un gran círculo, lo quemó el pasto de ese círculo y se pusieron él y el hijo en el medio. Bueno, el hijo estaba aterrado y le decía, papá, vámonos, el fuego nos va a alcanzar, nos vamos a quemar, huyamos, corramos. Y el padre le decía, no, quédate tranquilo, no nos va a pasar nada. El pasto aquí ya fue quemado y no se puede quemar dos veces. Cristo ya murió y pagó por usted la deuda de su pecado. Ya no hay necesidad de pagarlo más. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó el precio y no se va a volver a pagar dos veces.
si usted está en el círculo, o dicho de otra forma, si está en Cristo, usted está seguro. Ahora, le pregunto, ¿usted está en Cristo? Mire que no le pregunto si cree en Dios, porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. No les va a servir absolutamente nada. Tampoco le digo si es una buena persona, si es una persona moral, si tiene principios, si va a la iglesia, si es miembro de una iglesia, si alguna vez fue a una iglesia, si fue bautizado, si tiene un certificado de membresía. Lamentablemente el infierno va a estar lleno de gente bautizada, que iba a la iglesia, que tenía moral. El problema es, yo trabajo en la corte y el juez a veces pierde la paciencia con los acusados, porque cuando les hace una pregunta, empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas en lugar de dar la respuesta que está pidiendo. Y el juez los para y le dice, señor, señora, su pregunta es una pregunta de sí o no. Contésteme, sí o no a la pregunta. Yo le digo, ¿usted está en Cristo? Honestamente, contéstese a sí mismo, sí o no, no de vueltas, sí o no. ¿Y cómo sé si estoy en Cristo? Si ya tiene dudas, ya le estoy diciendo que usted no está en Cristo. Pero por las dudas que no sepa cómo, ¿hubo alguna vez en su vida en que usted fue delante de Dios y le dijo, Señor, soy un pecador? No hay nada que yo pueda hacer para solucionar esta situación o para pagar la deuda de mi pecado. Pero te pido que en tu misericordia y por tu amor me perdones, me limpies de todos mis pecados, me salves y entres a mi corazón. Se lo he dicho muchas veces, déjeme recordárselo una vez más. Si usted lo hace, no importa cómo haya sido su vida antes, la sangre de Cristo es suficiente para limpiarlo por todos los pecados. Y usted puede ser hoy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Si nunca lo hizo, no juegue con su vida eterna. Hágalo hoy mismo. No pierda la oportunidad. Y me atrevo a decir, como decía el apóstol Pablo, le rogamos, reconcíliese hoy